A ver, esa sensación de que el cerebro prefiere mil veces quedarse haciendo scroll infinito antes que empezar esa tarea tan importante nos suena, ¿verdad? Pues que sepamos que no es una cuestión de fuerza de voluntad, ¿eh? Es que es casi su configuración de fábrica. Pero la pregunta es, ¿y si pudiéramos actualizar ese sistema operativo? Bueno, pues hoy vamos a ver justo eso, cómo podemos conseguir que lo difícil se sienta de verdad sorprendentemente fácil. Para empezar, es fundamental entender esto. La adicción no es a la pantalla en sí, es a la dopamina que nos llega sin ningún esfuerzo, a esa recompensa inmediata. El cerebro está programado para buscar siempre el camino más corto hacia la satisfacción. Y claro, hoy en día ese camino es un simple deslizamiento del dedo. Esto no nos convierte en personas débiles, es pura biología humana. Así que, para entender bien este impulso, primero tenemos que diagnosticar el problema a nivel químico. ¿Por qué las distracciones digitales nos atrapan tanto? La respuesta está en lo que llamamos la trampa de la dopamina. Pensemos en esta comparación. Las pantallas como una máquina de chicles de dopamina. Cada vez que hacemos scroll, cada vídeo que vemos, es una pequeña recompensa. Es rápida, es fácil, es instantánea. En cambio, el trabajo que de verdad tiene un propósito, el que importa, nos da una recompensa mucho más grande, sí, pero solo al final. Es un premio gordo, pero requiere tiempo y, sobre todo, hay que ganárselo. Y aquí es donde está el gran cambio de enfoque. La estrategia consiste en hackear este sistema, en coger esa recompensa, esa dopamina, y moverla al principio de la tarea. Si lo conseguimos, el cerebro se sentirá motivado para arrancar, sin que tengamos que forzarlo. Venga, vamos a meternos ahora un poco en el hardware del cerebro, a ver la neurociencia que hay detrás del clásico "luego lo hago". Para entender por qué posponemos las cosas, es clave saber cuál es el modo por defecto de nuestro cerebro. La clave de todo esto está en una zona llamada corteza cingulada anterior. Imagina que es como un detector de fricción que tenemos incorporado. Cuando pensamos en una tarea difícil, esta zona se enciende y calcula el esfuerzo que va a suponer. Y si percibe que es demasiado, pues el cerebro busca una alternativa más fácil, como por ejemplo ver memes. Pero aquí viene la gran revelación, y es que nuestro cerebro es malísimo haciendo estas predicciones. O sea, la fricción que se imagina, que anticipa, es muchísimo mayor que la real. De hecho, y ojo a este dato, los estudios demuestran que una vez que se empieza una tarea, la fricción que sentimos se desploma, cae entre un 60 y un 70% en apenas 2 minutos. Así que el verdadero obstáculo, al final, no es la tarea en sí, es el miedo a dar ese primer paso. Vale, ahora que ya sabemos el por qué, podemos pasar a lo práctico, a la caja de herramientas que necesitamos para reprogramar estos patrones y ponernos en marcha de una vez. La primera técnica es la que podríamos llamar la fórmula antifricción. Es un proceso de 3 pasos muy sencillos para engañar a nuestro detector interno. En lugar de pensar, voy a estudiar 2 horas, el microinicio es simplemente abrir el libro. La microacción es leer una frase. Y a partir de ahí ya se ha creado un impulso. El cerebro se da cuenta de que no hay ninguna amenaza y la propia inercia nos lleva hacia adelante. Dejamos de luchar contra la procrastinación para simplemente empezar a fluir. Otra estrategia que es potentísima es el dopamine wrapping, o lo que sería como un envoltorio de dopamina. La idea es muy simple. Se trata de hacer que el entorno de una tarea difícil sea tan gratificante que el cerebro empiece a asociar la tarea en sí con el placer. ¿Y cómo se envuelve una tarea? Pues con cosas como unas listas de reproducción que nos gusten, una iluminación acogedora, un espacio de trabajo que sea estético, nuestra bebida favorita al lado, o incluso un temporizador que tenga un diseño que nos encante. La clave es convertir la tarea en una experiencia, en una especie de ritual. Si el entorno es placentero, el cerebro empieza a pensar que la tarea también lo es. Una técnica que funciona de maravilla es el ciclo de foco en 3 fases. A ver, las tareas difíciles nos abruman porque intentamos hacerlas del tirón. En lugar de eso, este método propone un ritmo. Primero, 2 minutos de activación, un calentamiento de baja presión, luego entre 8 y 25 minutos de trabajo en estado de flujo a tope y para terminar 2 minutos de microrrecompensa, como estirar un poco o beber agua. Repetir este ciclo evita el agotamiento y nos ayuda a ser mucho más constantes. El siguiente nivel es directamente eliminar los detonantes que nos llevan a la distracción. Y no hablamos solo de esconder el móvil, sino de rediseñar nuestro entorno por completo. Esto significa cerrar sesiones en los dispositivos de trabajo, crear pantallas de inicio súper minimalistas o mover esas aplicaciones adictivas a carpetas aburridas en la tercera página. Cada señal visual que eliminamos es un impulso que desactivamos antes incluso de que aparezca. Y con esto llegamos a la estrategia más profunda de todas, una que va más allá de los trucos o las tácticas, para centrarse en un cambio fundamental de identidad. Comparemos un momento la mentalidad de obligación con la de identidad. El enfoque antiguo es pensar, tengo que hacer esta cosa tan difícil. El nuevo es, soy el tipo de persona que hace cosas difíciles con facilidad.
El cambio, como se ve, es radical. Y aquí está la clave del asunto. La gente de alto rendimiento no fuerza la disciplina. Sus hábitos simplemente surgen de forma natural de quiénes son, de su identidad. No es que se obliguen a ser disciplinados, es que son personas disciplinadas. Y esta nueva identidad se va haciendo cada vez más fuerte a través de un bucle de hábitos muy potente. Hay un detonante que inicia una acción que nos lleva a una recompensa y esto a su vez refuerza esa identidad. Con cada ciclo que completamos, el cerebro se convence un poquito más de que prefiere el trabajo con propósito al scroll sin sentido. El objetivo final de todo esto es, de hecho, conseguir que las tareas difíciles se vuelvan adictivas. ¿Y cómo se logra eso? Pues registrando cada pequeño progreso, las páginas leídas, el tiempo de estudio, las rachas que llevamos, celebrando las victorias para asociarlas con un sentimiento de orgullo y, sobre todo, repitiendo el bucle una y otra vez hasta que nuestro cerebro, literalmente, prefiera trabajar a procrastinar. Y esta es la verdadera transformación. La vida cambia por completo cuando el cerebro deja de buscar esos pequeños chutes de dopamina fácil y empieza a perseguir grandes metas. El difícil no es inherentemente difícil, solo requiere tener la estrategia, el entorno y, sobre todo, la identidad adecuada. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál va a ser la primera cosa difícil en volverse fácil?